El salón principal de la residencia de la Croix en el Faubourg Saint-Honoré brillaba bajo docenas de candelabros de cristal que reflejaban luz dorada sobre altos espejos y paredes cubiertas de seda azul claro. Un cuarteto de cuerda interpretó una pieza de Haydn con impecable precisión, mientras los invitados vestidos con telas finas, satén, terciopelo, brocado, circulaban entre mesas dispuestas con porcelana de Sèvres y copas de cristal tallado. El aroma de flores blancas se mezclaba con el aroma del vino de Burdeos, servido discretamente por sirvientes con uniformes oscuros. A primera vista, era simplemente otra velada perfecta para la aristocracia parisina de principios del siglo XIX. Pero, entre los grupos que susurraban detrás de abanicos de encaje, comenzó a formarse un rumor con la misma delicadeza venenosa que una nota discordante. Unos documentos comprometían la integridad política de Etienne Delacroix, y en ese momento todas las miradas no se volvieron hacia él, sino hacia ella. Élise Moreau Delacroix estaba de pie junto a la chimenea de mármol, con un sencillo vestido color marfil de cintura ceñida, mangas largas y un discreto encaje en los puños. Su cabello castaño estaba recogido en un impecable moño bajo. Su postura era erguida, con la barbilla ligeramente levantada, como había aprendido desde pequeña. Cuando una de las invitadas, Madame de Villiers, se acercó con una sonrisa ensayada y dijo en un tono demasiado suave para ser inocente: «Afortunadamente, esta casa siempre se ha sostenido gracias a tu fuerza moral, querida». El silencio a su alrededor se hizo más denso. Fue entonces cuando Élise comprendió. No estaban poniendo a prueba el honor de Etienne, estaban poniendo a prueba su capacidad para salvarlo. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde la ves. El juicio comenzó allí. Al otro lado de la sala, Etienne Delacroix mantenía la expresión serena que le había granjeado respeto en los círculos diplomáticos posrevolucionarios. A sus 45 años, su postura era firme, su levita oscura perfectamente entallada, su corbata blanca perfectamente alineada. Sonreía mientras conversaba con dos asesores vinculados a la corte, como si nada amenazara su trayectoria construida a lo largo de 20 años. Pero sus dedos, ocultos tras la espalda, se apretaban con una fuerza inusual. Sabía que los rumores eran ciertos. Una negociación realizada 3 años antes, que involucraba concesiones comerciales a Inglaterra, resurgió ahora con interpretaciones moralmente dudosas. Lo que no se dijo, ni siquiera a sí mismo, fue que su mayor preocupación no era la verdad, sino la estabilidad de su imagen. Y esa estabilidad, esa noche, estaba en manos de la mujer a la que nunca le había pedido que brillara. Cuando Madame de Villiers, en voz lo suficientemente alta como para llegar a los atentos oídos del grupo circundante, comentó: «Sin duda confirmará que su marido siempre ha actuado con absoluta integridad». La sala contuvo la respiración. Los músicos siguieron tocando, pero las conversaciones cesaron como si obedecieran a una orden invisible. Todos esperaban la sonrisa habitual de Élise, ese gesto ensayado que disipaba cualquier duda y restablecía el equilibrio social. Sintió el peso de sus miradas, el calor de la chimenea en su espalda, el frío recorriendo sus manos. Por primera vez en 8 años de matrimonio, se dio cuenta de que no era una esposa en esa habitación, sino un escudo. Sus labios se separaron lentamente, y antes de que pudiera responder, algo en su interior se quebró. La clara comprensión de que su papel allí no era amar, sino proteger una reputación que no era la suya. El matrimonio de Élise y Etienne se celebró en 1806 en una discreta ceremonia en la iglesia de Saint-Roch, cuando ella tenía 24 años, y él ya era un diplomático en ascenso. La unión
no nació de un romance apasionado, sino de una conveniencia cuidadosamente orquestada entre familias que buscaban estabilidad en una Francia aún marcada por los ecos de la Revolución de 1789 y la reorganización política impulsada por Napoleón Bonaparte. Élise aportó una modesta dote, unos 40.000 francos, suficiente para garantizar seguridad, pero no influencia. Etienne aportó nombre, conexiones y ambición. Desde el principio, quedó claro que ella sería responsable del ambiente doméstico y la armonía social de la casa, mientras que él consolidaría alianzas en salones y oficinas. Aceptó el cargo con la convicción que le habían inculcado desde la infancia. El matrimonio era un compromiso sagrado, sustentado por la disciplina y el silencio. Hija de un profesor de retórica que murió joven y de una madre profundamente religiosa, Élise creció aprendiendo que la mayor virtud femenina era la moderación. Sabía leer latín, entendía la filosofía moral y apreciaba la literatura, pero fue entrenada para nunca exhibir su inteligencia de forma amenazante. Una mujer admirable nunca vergüenza a un hombre con su brillantez, repetía su madre. Al casarse, trajo a su nueva residencia en el Faubourg Saint-Honoré no solo sus libros, sino también la determinación de ser la esposa perfecta. Organizaba cenas impecables, conocía las preferencias de cada invitado y memorizaba las rivalidades políticas para evitar vergüenza. Aprendió a sonreír en el momento oportuno y a desviar las conversaciones delicadas con elegancia. Poco a poco se la conoció como la estabilidad de la casa de la Croix, un cumplido que con el tiempo empezó a sonar a juicio. Los primeros rumores sobre las infidelidades de Etienne surgieron 2 años después de su matrimonio. Nada explícito, solo comentarios susurrados sobre frecuentes visitas a una viuda influyente en la Rue de Lille. Élise los oyó por primera vez durante un té ofrecido por Madame Fournier. Una joven insinuó: «Los diplomáticos viajan mucho, ¿verdad?». Ella sintió el golpe, pero respondió con calma: «Mi marido se dedica a su deber público con la misma disciplina que dedica a nuestro hogar». La frase circuló y zanjó el asunto. Esa noche, cuando Etienne llegó tarde, ella no le preguntó nada. Simplemente le preguntó si quería cenar. Él le dio las gracias con un breve gesto, sin percatarse de que su confianza ya comenzaba a transformarse en un esfuerzo consciente. Con el paso de los años, sus ausencias se hicieron más frecuentes. Reuniones nocturnas, viajes inesperados, reuniones políticas que se extendían más allá de lo razonable. Élise nunca encontró pruebas concretas, pero tampoco recibió explicaciones claras. Siempre había una justificación plausible, siempre una narrativa coherente. Él era convincente, tanto para la sociedad como para sí mismo. Ella, a su vez, asimilaba los comentarios y mantenía la fachada intacta. En 1811, cuando dejaron en la residencia una carta anónima que insinuaba una dudosa implicación política relacionada con concesiones comerciales con Inglaterra, quemó el papel antes de que ningún sirviente pudiera comentar. No pidió detalles, simplemente lo protegió. En ese gesto silencioso comenzó a comprender que su papel se extendía más allá del matrimonio. Gestionaba las consecuencias invisibles de sus decisiones. El vínculo entre ellos nunca había sido explosivo, pero sí había existido un afecto genuino en los primeros años. Había noches en que Etienne, cansado, se sentaba a su lado en la biblioteca y conversaba sobre los desafíos de negociar con hombres que cambiaban de postura según los vientos políticos. En esas ocasiones, ella escuchaba con genuina atención. «A veces siento que estoy pisando terreno inestable», le había confesado una vez. Ella respondió con dulzura: «Entonces que tu hogar sea tierra firme». Él le sostuvo la mano unos segundos, un gesto poco común, y sonrió agradecido. Esos momentos sostuvieron a Élise durante mucho tiempo.
Creía que si seguía siendo su refugio, él valoraría esa lealtad. Pero el refugio se volvió invisible y la gratitud cada vez más fugaz. Socialmente, la presión era constante. Sus amigos aristocráticos reforzaban la idea de que preservar el apellido familiar era una prioridad absoluta. Los hombres cometen excesos, las mujeres mantienen el orden, decía Madame de Villiers con una inquietante indiferencia. En todos los salones, Elise era considerada un símbolo de estabilidad. Si sonreía, significaba que todo estaba bajo control. Si mostraba la más mínima duda, los rumores crecían. Sabía que un declive en la reputación de Etienne implicaría aislamiento social, pérdida de invitaciones y una menor influencia política. Y eso significaría menos seguridad financiera, menos protección en un mundo donde las mujeres rara vez gestionaban su propia fortuna. El miedo no era solo emocional, era estructural. El sistema no había sido diseñado para que ella existiera sola. Aún así, una parte de ella comenzaba a despertar. Durante las lecturas privadas de Rousseau y Madame de Staël, cuestionaba en silencio la idea de que la virtud femenina fuera sinónimo de modestia. Observaba a los recién casados repetir el mismo comportamiento que ella había adoptado años atrás. Veía en ellos la misma disciplina aprendida, la misma sonrisa calculada. A veces sentía una punzada de incomodidad al darse cuenta de que su inteligencia solo se utilizaba para sostener narrativas que ella no había creado. No quería escándalo, no quería venganza, quería coherencia. Quería que su dignidad tuviera el mismo peso público que su utilidad social. El suceso desencadenante de esa noche, sin embargo, sacó a la luz todo lo que se había contenido. Los documentos que circulaban discretamente mencionaban concesiones financieras que beneficiaban a los aliados políticos de Etienne, transacciones que sumaban casi 200.000 francos en contratos comerciales privilegiados. Nada explícitamente ilegal, pero moralmente ambiguo. En un contexto de reconstrucción política en Francia, la moral pública era un bien preciado. El discurso de Etienne siempre se había basado en una imagen de integridad inquebrantable, y ahora esa imagen se tambaleaba. Al darse cuenta de que todos esperaban de ella una confirmación simbólica de esta integridad, Elise comprendió que su lealtad se requería de nuevo, no por amor, sino por necesidad estratégica. Esa misma noche, después de que los invitados se dispersaran y el último carruaje abandonara la residencia, Etienne entró en la biblioteca con paso mesurado. No le preguntó cómo se sentía, no mencionó la evidente tensión, simplemente dijo: «Tendremos que organizar una nueva cena en 3 días. Deben estar presentes personas clave. Hay que reforzar la narrativa». Elise guardó silencio unos segundos. Observó al hombre que tenía delante, impecable como siempre, más preocupado por la estrategia que por el torbellino interior. Respiró hondo y preguntó, con voz firme pero controlada: ¿desea que reafirme su honor? Él respondió sin dudar: «Necesito que mantenga la estabilidad de la casa». La palabra «necesito» resonó como una orden. Fue en ese momento que algo cambió irreversiblemente dentro de ella. No se trataba solo de rumores ni contratos. Se trataba de identidad, unos 8 años sosteniendo una estructura que no le pertenecía. Comprendió que si aceptaba de nuevo el papel de escudo, estaría consolidando una verdad que no le pertenecía. El miedo a perder la estabilidad financiera la abrumaba. El miedo a ser excluida de los círculos sociales también. La educación religiosa que valoraba el deber conyugal intentaba silenciar cualquier impulso de ruptura, pero, sobre todo, surgió una pregunta simple y devastadora. ¿Quién defendería su reputación si un día ella fuera la que cayera? Por primera vez,
Se dio cuenta de que su propio honor nunca había sido una prioridad en esa casa, y eso era más doloroso que cualquier rumor. 3 noches después, el gran salón de la residencia de la Croix volvió a iluminarse con una precisión casi militar. Cada lámpara de araña fue pulida, cada arreglo floral reubicado con cuidado, cada lista de invitados revisada para asegurar la presencia de ministros, asesores y 2 figuras influyentes de la prensa parisina. El objetivo era claro: restaurar la imagen pública de Etienne con un discurso sobre moralidad política y estabilidad institucional. Sin embargo, el ambiente carecía de su habitual ligereza. Había una expectación contenida, una curiosidad apenas disimulada. Cuando Etienne entró en el salón, con una impecable levita negra y expresión serena, los saludos fueron formales, pero evaluativos. Todos esperaban no solo sus palabras, sino también la silenciosa presencia de su esposa a su lado. Élise apareció unos minutos después, con un sencillo vestido azul grisáceo, sin joyas excesivas, solo un discreto broche heredado de su madre. Caminaba erguida, con pasos precisos, como lo había hecho durante años, pero había algo diferente en su mirada. Ya no era moderación, sino decisión. Se sentó junto a su esposo, no como un adorno, sino como una presencia consciente. Cuando Etienne comenzó su discurso, habló del deber público, la ética y la responsabilidad ante una Francia en reconstrucción. Su voz era firme, su retórica impecable. Una nación sólida se sustenta en principios inquebrantables, declaró. Algunos invitados asintieron, otros observaron a Élise. La estabilidad de aquella casa dependía de su gesto, y todos lo sabían. En el momento más estratégico del discurso, Etienne extendió la mano hacia su esposa y declaró: «Tengo a mi lado el mayor ejemplo de virtud y coherencia. Madame de la Croix es la prueba viviente de que esta casa se asienta sobre valores incuestionables». La sala aplaudió con contenida cortesía. Todas las miradas se posaron en ella. Durante años, habría respondido con una sonrisa serena y un leve asentimiento. Esta vez mantuvo la mirada fija al frente. El silencio que se instaló fue sutil, pero perceptible. Madame de Villiers se acercó y preguntó en un tono aparentemente despreocupado: «¿Entonces confirma que estos rumores son solo chismes maliciosos?» Élise respiró hondo. Su voz salió clara, sin temblores. La reputación de un hombre debe sustentarse con sus acciones, no con el silencio de su esposa. El impacto no fue explosivo, fue denso. No hubo gritos ni acusaciones directas. Se hizo un silencio absoluto que atravesó la sala como una cuchilla invisible. Etienne permaneció inmóvil durante unos segundos que parecieron demasiado largos. Por primera vez, perdió el control de la narración. Se dio cuenta de que ella no lo había atacado, solo se había quitado el escudo. Los invitados intercambiaron miradas calculadas. Algunos se retiraron discretamente, otros mantuvieron una postura neutral, asimilando el cambio de equilibrio. Si esta historia te conmueve, dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. Esa noche, Élise no destruyó a su esposo, simplemente dejó de protegerlo. Y, al hacerlo, recuperó algo que había perdido años atrás: su propia dignidad. En los días posteriores al suceso, París no estalló en un escándalo abierto, sino que murmuró con calculada constancia. El nombre de Etienne de la Croix siguió circulando en oficinas y salones, aunque sin el aura de intocabilidad que lo había acompañado durante 2 décadas. Las invitaciones se hicieron menos frecuentes. Las conversaciones se volvieron más cautelosas. Algunos aliados políticos mantuvieron una proximidad estratégica. Otros comenzaron a distanciarse para preservar su propia imagen. No se probó oficialmente nada en su contra, pero la duda se instaló como una sombra permanente.
Por primera vez, su reputación dependía exclusivamente de sus propias acciones. Dentro de la residencia, el silencio era diferente al habitual. No hubo confrontación dramática ni súplicas desesperadas. Hubo un reconocimiento tácito de que algo esencial había cambiado. Ellis tomó la decisión de formalizar la separación unas semanas después, respaldada por un acuerdo financiero que le garantizaba 25.000 francos anuales, una suma modesta para los estándares aristocráticos, pero suficiente para una discreta independencia. El gesto fue recibido con contenida sorpresa por la sociedad. Las separaciones eran poco frecuentes y a menudo condenadas. Aún así, mantuvo una actitud serena, sin acusaciones públicas, sin teatralidad. Se mudó a una casa más pequeña en la orilla izquierda del Sena, cerca del barrio latino, donde alquiló un edificio de 3 plantas con una fachada sencilla y grandes ventanales. Allí reorganizó su vida con disciplina y claridad. Por primera vez, sus días ya no giraban en torno a preservar la imagen de otro hombre. Poco a poco, Ellis empezó a organizar encuentros literarios semanales en su nueva residencia. No eran salones lujosos, sino espacios para el debate genuino. Mujeres jóvenes, algunas recién casadas, otras viudas, empezaron a asistir a las reuniones para debatir sobre política, ética y empoderamiento femenino. No hablaba como una revolucionaria, hablaba con coherencia práctica. La elegancia no es silencio, decía, es la armonía entre la palabra y la acción. Su nombre dejó de mencionarse solo como la esposa de Etienne Delacroix. Se convirtió en un discreto referente de firmeza moral. Mientras tanto, él aprendió que una reputación sostenida por las apariencias es una estructura frágil. Necesitaba reconstruir su imagen con decisiones concretas, no con discursos. Años después, en una clara tarde de primavera, una joven invitada le confió a Ellis que deseaba casarse por amor y no solo por conveniencia social. Ellis escuchó atentamente y respondió: «Elige a alguien que defienda su propio honor. No naciste para cargar con el de otro». El ciclo comenzaba a cambiar, aunque lentamente. La reputación de Etienne nunca volvió a ser intocable, pero tampoco fue destruida. Se volvió humana. La de Ellis, a su vez, llegó a existir por mérito propio. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen. Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta, el amor no tiene precio si ustedes también pantalla en allá bondad humana.